Vicente Tayano, abogado, licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Jurisprudencia, con posgrados en Derecho Penal, con un diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Fue diputado y asambleísta por Guayas, secretario del Congreso Nacional y también estuvo como funcionario en el municipio de Guayaquil hace algunos años. Bienvenido, Vicente. Gabriel, estamos contigo. Muy buenas noches, doctor Tayano, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gabriel Blanca? Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo para todos los seguidores de la defensa. Bueno, aquí estamos. Una pregunta, Vicente, para empezar. Usted renunció a la asamblea para la cual fue electo. Usted se despidió de la asamblea para irse al ATM. ¿Cómo así ahora quiere regresar? Bueno, Gabriel, lamentablemente para el país la asamblea terminó convertida en un circo. Y tú has referido mi paso por la asamblea y uno piensa que no puede venir un parlamento peor. Y creo que O sea, fue malo su parlamento en el que participó, fue malo. Que se fue, pasaron muchas cosas. Fue un parlamento bastante accidentado. De hecho, luego de eso, los problemas en la pandemia, algunos legisladores inclusive privados de libertad. Por allí uno hace un par de semanas fue noticia porque recuperó con un beneficio penitenciario su libertad, pero lo preocupante, y es lo que sin duda alguna todos los ciudadanos los tiene hoy con un sentimiento de animadversión hacia la clase política, es que esa asamblea se volvió verdaderamente un circo. Y creo que durante el curso, y lo conversamos acá, del juicio político del presidente Lasso, se vivió lo peor de esa Asamblea Nacional. Acusaciones verdaderamente preocupantes de que algunos tenían precio, sin ningún fundamento, cambiaban de postura, inclusive algunos cuantos habiendo firmado la posición de juicio político. ¿Y por qué regresar a la asamblea? Porque quienes tenemos experiencia nos hemos formado para esto, en mi caso, y lo digo verdaderamente con mucha modestia. No podemos permitir que se sigan abriendo los espacios para que gente como esa regrese. Hay mucho trabajo legislativo por hacer. Alguien me conversaba hoy día qué se puede hacer en un poco menos de 16 meses. Creo que si se raya la cancha en una agenda de trabajo en 3 temas fundamentales: seguridad, en fiscalización, marcarle el paso en cuanto al trabajo y la estadística de la justicia. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Guayaquil? ¿Cuántos aprendidos hay por mes? ¿Cuántos procesos por flagrancia? ¿Y cuántos se quedan detenidos y cuántos se van a la calle? Y eso lo puedes hacer y no es intromisión en otra función del Estado. Pero simplemente no les ha dado la gana de hacerlo. Y una tercera deuda. Estamos a puertas de un fenómeno del Niño. No tiene presentación que este país no tenga una ley de gestión de riesgo, Gabriel. En esa asamblea yo estuve buscando data. Hay por lo menos 200 proyectos que están listos para ser debatidos y para ir a segundo debate. Hay que tamizar lo urgente y marcar en una agenda legislativa. Y sobre todo, y seguramente lo conversaremos, los que no entiendan que hay que brindar gobernabilidad, indistintamente de la bandera política que sea, van a estar equivocados. Porque si vamos a seguir 1 año y medio peleando, discutiendo por poder, pues lamentablemente vamos a seguir complicados. Vicente, vamos a adentrarnos después un poco en las propuestas, pero ya en los marcos políticos. Yo he visto tus spots y has sido muy crítico de algunos asambleístas por las torpezas que han dicho en el Pleno, por su accionar en el Pleno, por su inconsistencia en el Pleno. Pero ¿cómo defender asambleístas que ni siquiera van al Pleno? Como por ejemplo el que encabeza la lista nacional del Partido Social Cristiano, que nunca fue al Pleno, creo que una vez cuando no pudo ser presidente. ¿Cómo defender a esos asambleístas que ni siquiera van al Pleno? Bueno, en relación a Henry Kronfle, de hecho, pude ver una entrevista que él dio la semana pasada en La Posta, en la que dio su explicación en relación al porqué y alegaba de que inclusive había podido participar telemáticamente. Más allá de que le competa a Kronfle responder a aquello, Gabriel, lo importante es que nosotros... Es que te veo en los videos, lo criticas a Vanegas, lo criticas a Luis Almeida. ¿No se te quedó por ahí criticarlo también a Kronfle? ¿Sabes por qué hice esa puntualización? Y qué bueno que me lo preguntas aquello. Nunca lo hice con una alusión personal porque tenga algún problema personal con aquellos, pero eso es precisamente lo que a muchos ciudadanos nos enervó, y a mí también, y hay personas que participaron por el Partido Social Cristiano, y yo te lo he dicho, porque soy un convencido de que la autocrítica es necesaria en el PSC y en todas las organizaciones políticas, y lo importante es que todas esas cosas que llevaron a que la Asamblea termine con el 4% no se repitan, y sin duda alguna, en esta ocasión tenemos no solo que decir lo retórico, no, hay que votar bien. Y es que tenemos que dar al ciudadano una alternativa. Y yo me presenté porque considero que puedo ser una alternativa, como te lo dije, no solo por la experiencia o la formación, sino también porque tengo absolutamente claro lo que hay que hacer. Y 14 meses es un tiempo corto, pero en el que podemos sentar las bases. Ojo, sentar las bases
para un proyecto que solucione los Vamos a problemas entrar en eso. Otra pregunta de carácter político, porque tú eres un miembro importante del Partido Social Cristiano, tienes varios años, has ocupado importantes funciones dentro de ese partido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué el Partido Social Cristiano tiene que buscar afuera de sus filas para presidente y vicepresidente? No tiene hombres y mujeres que puedan ocupar esos cargos y que puedan ser auspiciados, que no pueden poner en ninguna de las dos principales magistraturas del país. Se tomó una decisión, y una decisión que fue bastante discutida en relación a qué pasaba con la candidatura presidencial. Y dentro de esa discusión interna de quién podría ser el cuadro que represente nuestras ideas y nuestro plan de trabajo, se generaron reuniones de trabajo con Topic, que expuso su programa, y hay una gran coincidencia fundamentalmente en el tema de seguridad. Y tomamos una decisión a la interna que sin duda alguna llevó a un análisis de decir, ok, no vamos a presentar una candidatura natural propia y vamos a sumarnos a respaldar a Topic con este plan de trabajo y nuestras propuestas en materia de seguridad, en materia de generación de empleo, en tema tributario, incentivos, están puestas en el plan de gobierno. Topic se ha manifestado en contra del libre porte de armas, cosa que ustedes han defendido de manera reiterativa. ¿Cómo puede haber coincidencias en un plan de seguridad cuando el candidato a presidente dice que no está de acuerdo con el libre porte de armas y el Partido Social Cristiano ha hecho de eso su bandera de lucha? La coincidencia está en tres temas de fondo. Primero, la necesidad de una correcta disposición de la fuerza pública, precisamente en función de la data, que la policía y los militares estén en la calle en los lugares en los que se cometen los delitos, porque eso es un tema que lo tiene, lo presentó y lo ha procesado para saber cómo. Y por ejemplo, te cito un ejemplo. A principios de este año, más de 1.000 efectivos de la policía estaban destinados a cuidar políticos, personas que tienen arresto domiciliario, en lugar de estar en la calle. Tema 1, un ejemplo de una mala disposición de la fuerza pública. Segundo, operativos infructuosos en lugares en los que no hay un índice de cometimiento de delitos ni medio siquiera, pero tú los ves en las calles. Por lo tanto, eso tiene que cambiar. Segunda coincidencia, nadie discute que debes recuperar el control de los centros penitenciarios, pero el tema es cómo, aportando tecnología y con una verdadera clasificación de la peligrosidad del delincuente para evitar, por ejemplo, de que se siga orquestando el crimen desde la cárcel, porque algunos dicen que inclusive están seguros adentro. Tercero, que es fundamental, darle solidez a las instituciones como la policía, y ahí viene el tema. La policía debe tener las garantías, más allá de un decreto, de poder utilizar su dotación. Y sin duda alguna, la discusión de las armas va a seguir latente en cuanto a lo que nosotros pensamos, que es posible liberar el porte, pero con condiciones rigurosas. Pero responder el problema de seguridad, Gabriel, va mucho más allá de que un ciudadano pueda tener la posibilidad de portar o no. Y en los temas medulares y de fondo, sin duda alguna que hay una coincidencia. Y la señorita Jacome, que no tenían ni siquiera un perfil para poder ofrecer una candidata a vicepresidenta dentro del Partido Social Cristiano. Cuando nosotros un partido que no produce cuadros. Gabriel, cuando nosotros tomamos la decisión de apoyar la candidatura presidencial de Topic, se tomó en la Asamblea del Partido la decisión de dejar que él tenga la libertad. Pero no pareció así en la serie de comunicados que tuvieron, no se vio así, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, yo creo que la forma, y hay que decirlo, la forma falló, porque tanto así que esa es la opinión y la percepción que tú tienes y que algunas personas lo tuvieron. ¿Cuál fue la decisión del partido? Vamos obviamente, a respetar la decisión del candidato Topic, no solo en relación a escoger su binomio, sino a la adhesión que su plan de trabajo podía recibir de otras organizaciones políticas. Y cuando me han preguntado a mí acerca de Diana Jacome, más allá y no pasa por defenderla, porque la dama entiendo que ha respondido el porqué en cuanto a no su militancia, sino el haber laborado en algún momento en el tiempo del correísmo, y yo lo he dicho claramente. A ver, no podemos confundir militancia, partidismo, con en algún periodo haber laborado en una institución pública dentro del correísmo, que son dos cosas diferentes. Pero lo importante y lo de fondo, y al final del día, por lo que el ciudadano va a votar, es precisamente por cuál es esa propuesta, a mi juicio, en dos temas fundamentales. No solo en seguridad, sino también lo que va a pasar en empleo. ¿Por qué? Porque la consecuencia directa de la embestida de la seguridad es cerrar negocios, la gente está produciendo menos, se están perdiendo plazas de trabajo, pero no nos podemos quedar allí. Cuando yo fui legislador el periodo pasado, presenté un proyecto de reforma y lo llamé de nuevas modalidades contractuales, Gabriel. Y hay y tú eres un hombre que viene de empresa, que el Ecuador tiene que virar ese tabú. Nosotros tenemos que ir a una contratación por horas pagando los beneficios sociales, no conculcando derechos,
Pero si hoy alguien ni siquiera tiene la capacidad, porque no está vendiendo, porque está despegando su negocio, de contratar a alguien por una jornada parcial siquiera, que es la mitad del sueldo, tú puedes cuantificar la hora, indexando el valor del costo de la seguridad social, y puedes permitir que alguien contrate 2, 3 horas diarias a alguien que viene a ayudar, por ejemplo, en producción, que puede ayudar en manejo de redes, en el tema de gastronomía, etcétera. Y tenemos que vencer eso y ponerlo sobre la mesa de discusión, Gabriel, porque la falta de empleo también es una gran problemática el día de hoy en el país. Ahora, Vicente, para entrar ya al tema de tus propuestas. Tú has estado en la Asamblea, sabes el tiempo que toma aprobar una ley. Probablemente en 1 año, 4 meses... no se logra aprobar una ley. Hay muchas leyes que se aprueban de periodos pasados. Incluso la ley, por ejemplo, que el gobierno ha tomado como estandarte, que es el uso progresivo de la fuerza, fue una ley presentada en abril del 2021 por el gobierno anterior, en la asamblea anterior. De acuerdo, correcto. Gobierno de Moreno. Gobierno de Moreno. Sí. ¿Qué crees que se puede hacer en este periodo, considerando de que tienes que confeccionar una ley, tienes que socializarla, tienes que entrar a primer debate, a comisiones, a todo este proceso legislativo? ¿Qué se puede aprobar en este tiempo? Gabriel, tú has hecho un análisis clarísimo del tema, no se puede perder tiempo, y te decía, cuando inició el periodo legislativo, hasta el día en que terminó, hay más de 500 proyectos de ley presentados. Entonces tenemos que tamizar y coger de allí, ¿en qué? En algo que vaya a fortalecer el tema de seguridad. Si me preguntas a mí, no tenemos que ir a buscar una reforma a la legislación penal, porque el problema de la justicia no está dado por... O sea, ¿no plantearías una reforma al COIP? No, el problema está dado en que no se le marca el paso al Consejo de la Judicatura y a los jueces fiscales, y te lo decía en la primera parte de la entrevista. Es imposible que tú no pidas la data de los jueces y fiscales, al menos en Guayaquil. Vamos a poner el ejemplo de Guayaquil, porque es el lugar en el que se están cometiendo más delitos. Saber cada uno de esos, cuántas causas han atendido en flagrancia, cuántos se quedaron presos, cuántos se fueron en libertad y por qué. Y es que en este país y en esta ciudad se tira al tacho de la basura el trabajo de la policía y de los militares, que con muchos problemas y limitaciones lo hacen. Entonces, eso es totalmente posible simplemente pidiendo data. Y con el recurrente tú puedes pedir que lo sancionen y que lo voten, o que le abran un expediente, o que lo reemplacen. Eso sí se lo puede hacer, y eso no es intrometerse en otra función del Estado. Segundo, hay que sacar del baúl la ley de gestión de riesgos. ¿Y por qué? No solo para hablar de prevención, porque ya cuando esa asamblea esté en funciones vamos a tener ya el coletazo, el golpe del niño, pero esa ley tiene que ir de la mano con cómo vamos a ir trabajando paralelamente para que el que esté inundado con su cultivo tenga asistencia técnica, tenga recursos y tenga verdaderamente acceso a crédito, para no poder quebrar luego, porque hay que pensar no solo en lo que tenemos que hacer sin duda para salvar vidas y salvar también cultivos, que es productividad cuando llueve, sino cuando se va a ir la lluvia, y además para garantizar que llegue el alimento a la mesa. Es irresponsabilidad, Gabriel, este país que está en la zona compleja en movimientos telúricos, este país que tiene problemas con los volcanes, que tenemos problemas de inundaciones, que tenemos que esperar que se repita otro Lausí. No. Por lo tanto, eso es un tema segundo y que está listo. Tercero, que en un tema no menos importante, que también está presentado, no tenemos una ley de salud mental. A partir de la pandemia todos nos dimos cuenta de lo importante que era la salud mental. En este país hay un alto índice de suicidios por depresión, por ansiedad, y ni siquiera está catalogado como algo importante en el sistema de salud pública. Eso, entre otras cosas, son fundamentales. Y para mi juicio, como lo fui siempre, analista político, la gobernabilidad de esta asamblea tiene la obligación de darle gobernabilidad al país con el presidente que los ciudadanos escojan. Y no podemos caer en la muletilla. O sea, no va a caer en lo que hicieron los socialcristianos en este proceso. Bueno, usted criticaría, porque si usted me va a decir que este bloque socialcristiano que acaba de pasar le dio gobernabilidad a Lasso, eso es mentira, pues, ¿no? Desde el día 1... O sea, no... A ver, es que no... ¿Hay alguna autocrítica dentro del Partido Social Cristiano, Vicente? Es una muy buena pregunta. Yo creo que a mis compañeros del bloque le faltó comentar y explicar lo que yo te voy a decir, cómo yo lo veo. El problema y las discrepancias con Lasso fueron discrepancias porque no le falló al PSC, le falló un programa de gobierno que fue presentado a los ciudadanos y con el que ganó las elecciones. Y de hecho, cuando se dieron votaciones legislativas y se votaba en contra del gobierno, se votaba en contra de cosas que él incumplía, porque el señor firmó, por ejemplo, que fue lo primero que hizo, trabajar para crear incentivos y disminuir impuestos. Lo primero que hizo fue pactar con el correísmo
para ponernos impuestos. ¿Y qué pasó en enero? Pero después ustedes pactaron con el correísmo para sacarlo a Lasso de la presidencia. Empezaron a salir. Fue un tema de control político en 4 intentos. 3 intentos no fueron apoyados por el Partido Social Cristiano. El 4º intento ni siquiera llegó a terminarse porque operó la muerte cruzada. Pero sin duda alguna, Gabriel, yo creo que todas las organizaciones políticas en este momento deben entender algo. Y tú me conoces y sabes que soy autocrítico y que no puedo decir que todo ha estado bien. Pero no solo el PSC, sino todos aquellos que van a tener representación en la Asamblea deben entender de que o nos ponemos de acuerdo en estos 3 temas elementales: seguridad, trabajo, y preocuparnos de otros temas importantes como la ley de riesgos, como el tema de salud mental y otras muchas que probablemente pueden salir del análisis de lo que esté listo y que sea urgente, o vamos a continuar, vamos a seguir contando muertos, porque eso es lo que está pasando hoy día. Las autoridades de justicia de este país, el presidente y el gobernador, solo asisten a velorios y cuentan muertos. Del pésame Vicente, no vamos a vivir. Así es, del pésame no. ¿Sabes qué también estuvo mal en la asamblea anterior, Vicente? La deslealtad del PCC. Mira, se bajaron un montón. Mira, y aquí, antes de que me interrumpas, yo sí quiero saber si ustedes tienen un plan B, por si acaso se les viene un escenario parecido en el gobierno que viene. Porque ya no se sabe, sabe. Es una muy buena pregunta. Yo y alguien me preguntó lo mismo. Me pregunta, Vicente, ¿por qué en este momento eres candidato? Le comenté lo que le dije a Gabriel, ¿por qué? ¿Y por qué tú sigues allí? Y les dije, a ver, yo tengo coincidencias con Nebot, a quien en lo personal lo respeto y lo admiro porque tuve la oportunidad de trabajar con él muchos años como concejal y como secretario. Y hay coincidencias, sí. Pero ese eres tú, pero ¿cómo no repetir el cuadro de Lina Narváez, por ejemplo? Hay un tema allí que no se puede dar. Mira, el respeto y la lealtad no son negociables en ningún aspecto de la vida. Ni en la familia, ni en las amistades, ni en los negocios y menos aún en la política. Por eso es que estamos como estamos. Y sí, tú has señalado nombres, Narváez, la otra señora, etcétera, etcétera. Esta elección yo lo he hecho a título personal. Hemos empujado desde adentro que nuestra conformación de listas tenga un proceso de filtro. Más del 60% de nuestros candidatos en todo el Ecuador son parte de nuestro proceso de formación de hace muchísimos meses y muchísimos años, que, dicho sea de paso, lo fundé junto a Josué por allá por el 2015, se llamó en su momento La Cantera, en mi distrito. Claro, yo soy, digamos que el más maduro. Tengo 43 años, la segunda candidata es Amanda Hidalgo, joven economista, 32 años, se graduó en la SPOL, ha sido parte de este proceso, ha trabajado como... O sea, ahora han dicho, vamos con los leales. El tercero, mira, Andrés Briones, tal vez tú lo conoces, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, de la NAD. Y Luchito Almeida, ¿por qué me lo bajan a Luchito Almeida? Horrendo candidato PSC, toda la vida ha dado el pecho Lucho y el medio de comunicación. Un político de vieja data, con sus formas que pueden gustar o no gustar. A mi juicio creo que se equivocó. Él sostiene que esas declaraciones y que no alcanza la plata fueron dadas dentro de un contexto y que lo que trascendió fue una parte de su discurso. Pero lamentablemente eso que trascendió fue lo que... A ti sí te alcanza el sueldo del legislador. Sí, yo tomé la decisión de ir nuevamente a la Asamblea porque mi vida empresarial y jurídica está manejada y mi negocio puede funcionar, Vicente, estando o no estando allí sentado. Claro. Porque el que no hace eso y quiere hacer política, Gabriel, lamentablemente no va a poder tener su cabeza en algún momento, como lo hemos visto, va a ser tentado. Pero yo creo que lo importante aquí pasa, y va a pasar siempre, puede sonarles lírico, pero de verdad pasa por la responsabilidad de quienes están presentando. Recapitulando, a Lucho Almeida lo bajó su declaración del sueldo, bueno, básicamente. Sí, yo creo que eso fue un tema determinante, porque imagínate tú, Blanca, decir que $3.300 no te alcanzan y se te acaban en la primera semana, cuando eso es el sueldo de 6 personas, de 6 familias. Así es. Cuando en este Ecuador hay personas, Gabriel, que viven con menos de $3 al día, sin duda alguna, eso debería tener una repercusión, y esa repercusión está allí. Nadie discute, yo no, y no soy quien para discutir las credenciales ni éticas ni morales, y menos las profesionales de Lucho, que de hecho es un hombre bastante culto, es el ciudadano más importante de la masonería en el Ecuador. Pero esas otras cosas pasan y eso te pasa factura. Y yo estoy absolutamente seguro, y lo discutimos aquí y conversan en la calle, la gente quiere otra cosa y es momento de empujar cuadros nuevos. No creas, Gabriel, que a mí no me han dicho mis panas, oye, pero ¿y quién es esa chica segunda? ¿Y quién es el quinto? No los conocen, a duras penas por ti, hasta tu mamá va a votar, y se reían y se cagaban de risa. Yo le decía, mira, puede ser que tengas razón, pero si no, las organizaciones políticas no entendemos que el recambio es necesario y empezamos a hacer eso, pues ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Van a llegar los que son famosos y que no están preparados, y ahí están las últimas asambleas. Si no,
es un momento político y difícil. ahora, Vicente, en la estrategia política del PSC de nuevo va a estar en agenda alianzas con el correísmo tácitas y que no pueden negarse, o ustedes van a cambiar de estrategia esta vez. La agenda legislativa va a ser importante, Blanca, y una agenda legislativa clara sobre la mesa va a tener coincidencias. Y si esas coincidencias van a beneficiar a los ciudadanos, tú tienes que votar con los que tengas que votar, y cuando no, hay que ser absolutamente claros. Y pasó, te citaba el ejemplo del periodo pasado, cuando quisieron ponernos impuestos y que al final lo aprobaron por el Ministerio de la Ley, cuando el gobierno votó con el correísmo, nosotros nos opusimos. Y cuando se rechazó la ley de inversiones, que hoy ya fue pasada por la Corte Constitucional, que además sigue teniendo errores, nosotros votamos con el gobierno. No pasó porque otros sectores se opusieron. En la Asamblea siempre van a haber diferencias, siempre van a haber acuerdos, pero lo importante es acuerdos legislativos en función de qué, Blanca, sobre la mesa, no para el reparto. La agenda legislativa va a ser el norte, nosotros la tenemos muy clara, pero el manejo legislativo no solo va a depender de nosotros, tenemos que esperar la conformación de la Asamblea y nosotros dedicarnos a hacer esto. Gracias por el espacio, a contar lo que vamos a hacer, a mostrar el por qué tenemos la capacidad para llegar allí, y en función de eso, desde el día 1, trabajar en esa agenda legislativa. Yo creo, Gabriel, como lo que tú decías, el que no tiene claro de que en 14 meses puede no pasar una ley, por más buena que sea, lamentablemente va a perder el tiempo. Totalmente. Vicente, para finalizar, las dos últimas recomendaciones del líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot, han sido nefastas. La primera para la ciudad de Guayaquil, hemos visto hoy las declaraciones del alcalde Álvarez, cómo ha recibido con déficit, con una gestión muy deficiente, con una aerovía quebrada, con una serie de situaciones que incluso podrían rayar en delitos penales, cuando recomienda a la alcaldesa Viteri. Luego recomendó también al señor Lasso, que terminó siendo presidente en Alianza. Dos recomendaciones, una nefasta para Guayaquil, otra nefasta para el país. ¿Por qué seguir aceptando recomendaciones de un señor que se equivoca con tanta recurrencia y con tanta intensidad? Gabriel, las decisiones tienen consecuencias y el ciudadano tiene la capacidad de... ¿Cómo confiamos en el juicio del alcalde, del exalcalde Nebot? Y pasó en Guayaquil. ¿O usted cree que fue una buena gestión la de Viteri? Mira, pasó en Guayaquil, más allá de que no me compete juzgar porque el ciudadano lo hizo y escogió. ¿Qué pasó con la administración de Viteri? Allí está el resultado. Y cuando hablamos de qué pasó con Lasso, allí también está el resultado, porque al final del día, más allá de que Lasso traicionó un plan de gobierno que es haberle dado la espalda a los ciudadanos, muchas personas que hacen análisis político crítico dicen sí, una de las causales... ¿Y usted no cree que Topic va a traicionar? Del resultado electoral está dado por lo que pasó con Guillermo Lasso. A ver, nosotros tomamos una decisión de respaldar la candidatura de Topic en función de un plan de trabajo. Y nuestra obligación es precisamente velar porque eso se cumpla dentro de estos ejes programáticos. Y Topic ha sido absolutamente claro. Yo soy un candidato que viene desde una propuesta ciudadana que está recibiendo la adhesión, y en el caso nuestro hay otras organizaciones políticas, por esas no me voy a referir, están recibiendo un respaldo. Y en cuanto al tema de Nebot, yo he tenido la oportunidad de conocerlo, de trabajar con él, creo que sin duda alguna fue un gran alcalde. La vía política tiene decisiones duras y la organización política tomó una decisión de respaldar la candidatura a la reelección de Viteri, y sin duda alguna, y ahí sí hay que hacer autocrítica. Yo no te puedo decir que todo estuvo bien, así como tampoco puedo decir que todo estuvo mal, pero nosotros en este proceso electoral tenemos la oportunidad de volver a presentar nuestra propuesta en lo que creemos, en qué hacer para mejorar la seguridad, en qué hacer para que obviamente se fomente el empleo, y desde lo interno hemos escogido a nuestros mejores cuadros y lo vamos a seguir haciendo. Oye, Vicente, sin duda alguna, hay que presentarse a las elecciones y hay que someterse nuevamente, Gabriel, a ese escrutinio ciudadano. Gabriel, perdón, Vicente, con este gigante que es el PSC, porque bueno, nadie les quita la historia, nadie les quita la tradición. Vienen de León Febres Cordero, un líder como Jaime Nebot, al que admiro muchísimo. Ustedes no se vieron entre sí, dijeron quién de nosotros puede ser ese representante, porque sí llamó mucho la atención que ustedes no tengan un candidato, fue rarísimo eso. ¿Qué pasó a la interna? O sea, ¿cuáles eran los comentarios? Bueno, un debate interno intenso, y algunas variables de análisis sobre la mesa. ¿Quién se opuso, por ejemplo?
Bueno, la discusión era, primero, tener un candidato propio o tener un candidato al que nos vamos a adherir, como fue con Topic. Y pusimos sobre la mesa lo prioritario. A ver, ¿cuál es nuestro problema más grande? La inseguridad. ¿Qué nos están presentando en el qué hacer para resolver el problema de seguridad? Y a nuestro juicio eso es una propuesta contundente que estamos absolutamente seguros que va a calar en el ciudadano, porque los números así lo demuestran, porque yo creo que no hay nadie que no tenga miedo de salir a la calle, ¿no? En todo caso, nosotros apostamos a ese eje programático y sin duda cuando hablan mucho se discute el relevo. Pero ¿te parece que es suficiente? O sea, las credenciales de tener una empresa de seguridad son suficientes para decir que alguien puede ser presidente de la República. No solo las credenciales de tener una empresa de seguridad, sino también su formación en cuanto a política pública en materia de seguridad, su experiencia. ¿Cuál experiencia tiene en política? ¿Qué política pública ha creado en seguridad? Su formación, tiene formaciones posgrados en ese tema, ha sido asesor en materia de seguridad, más allá de lo privado, que eso es un negocio, es otra cosa. Si bien es cierto, tiene que ver con el giro de seguridad. El manejo de la data es importantísima, la experiencia que tiene en manejo de data es fundamental. Te comentaba, la data va a permitir hacer una correcta disposición y despliegue logístico de los ciudadanos, te va a hacer una correcta disposición de la clasificación por peligrosidad, por años de condena de quienes están privados de la libertad. Es una serie de factores que están allá, Gabriel, que fueron parte de la apuntalar Topic y sin duda alguna las credenciales que tiene, desde el temperamento para enfrentar este toro que está bastante... Nadie puede negar que el doctor Tayano es un buen abogado defensor. Claro, pues por supuesto. Así que al frente con la retórica. Esperemos verlo nuevamente, al menos a usted en la asamblea, para que dignifique al Parlamento, bueno, Gabriel, doctor Tayano. Gracias, espero que así sea. Mientras tanto estoy haciendo lo que corresponde. Gracias, aprovechando los espacios. Siempre bienvenido. Y contando lo que no solo lo que pienso, sino lo que se puede hacer. Yo creo que aquel que es candidato a legislador y no tiene las cosas claras y no lo presenta con la claridad que está pasando, está perdido. Sabes que yo consumo al igual que ustedes mucha política, escucho entrevistas, leo, y muchos que se han postulado, la verdad, están perdidos. No tienen idea de lo que se puede hacer en 14 meses. Tú dijiste algo, hacer una ley toma tiempo, y yo creo que la agenda legislativa no solo que es vital, sino que es necesaria que aterrice en todo lo que podamos hacer en seguridad, que todo lo que podamos hacer en materia de generación de empleo. Y créeme, Gabriel, tenemos que preocuparnos de esas cosas que están quitándonos muchas vidas, como el tema de salud mental, del que nadie habla. Y ojo, en lo que tampoco tenemos una ley, teniendo un sistema de salud que pueda atender también a personas que tienen esos problemas. Muchas gracias por venir, Vicente. A ustedes, y espero que me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Por supuesto, esta es su casa. Gabriel, esta es su casa. Esta es su casa. Tenemos que conversar acerca del ATM y de ese local alquilado, Vicente. Eso es para otra entrevista, Blanca, por favor. Nos podemos quedar hablando 2 días de ese tema, Blanca. Bueno, ahora sí me vas a contestar todo, es lo bueno. No, ya me perdono, ya estoy aquí sentado. Nada, bienvenido siempre, Vicente. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el espacio y un abrazo para quienes han seguido esta entrevista. Ahí tienes por ahí un montón de fans y no fans también, pero así toca. Ya estoy acostumbrado.